Bueno, vamos a saludar ya con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic. Con él vamos a hablar sobre la coyuntura política y la situación de la asamblea. Y también vamos a preguntarle sobre el caso del 1 de mayo, el 1 de mayo, si también participó. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos, un gusto y un abrazo a la culta audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, primero, antes de entrar al tema legislativo, me gustaría escuchar su criterio sobre la movilización que se dio el 1 de mayo. El gobierno, pues, tal vez no esperaba esa convocatoria que tuvo la gente ese día, tanto en Guayaquil, en Quito y en las principales ciudades del país. ¿Cómo analizar este tema, doctor? Yo creo que el mensaje fue claro y contundente. No había un solo grupo social de los que estaban marchando que hable a favor del presidente. Todos le reclamaban. Los trabajadores de la salud le reclamaban, los profesores le reclamaban, los bananeros, los agricultores lo rechazaban. O sea, ha sido más que la marcha del 1 de mayo, ha sido la marcha del rechazo contra el presidente de la República y sus políticas draconianas que tienen a nuestra gente en la práctica muriéndose de hambre. Nadie salió a felicitarlo. Nadie salió a decirlo, gracias, presidente, por esto, por lo de acá. No, salió a decirle, presidente, nos morimos de hambre por su culpa. Y ya algunas otras voces fueron más allá, tiene que irse a su casa. Entonces, yo creo que la voz del pueblo es la voz de Dios y en los próximos días podrían verse sorpresas en ese sentido. ¿Ustedes como parte de Pachacutic también estarían dispuestos a apoyar la revocatoria del mandato? Mire, si a mí me pregunta como persona, yo creo que debería el presidente deberíamos firmar esa revocatoria del mandato. Y ojalá esa revocatoria provenga de los sectores sociales, para que el presidente no piense que esto es una cuestión política o una venganza o una vendetta entre políticos. Me parece, lo veo con buenos ojos, de que venga desde los sectores ciudadanos, organizados, de la gente de a pie, de la gente que es la que está sufriendo las consecuencias, esta iniciativa, y así el presidente deje de estar viendo cupos, viendo fantasmas, viendo lo que no hay en nosotros, en los asambleístas o en aquellos enemigos imaginarios que él se crea, porque él tiene una facilidad. Me parece que sufre de alguna enfermedad mental porque tiene una facilidad para crearse enemigos imaginarios, ¿no? O sea, él de la noche a la mañana, el zancudo es gigante y el zancudo es mi enemigo, ¿no? De la noche a la mañana dice, ¿sabe qué? Las gallinas de la vecina me hacen mucha bulla y eso me aterra y me puede sacar de la presidencia. Entonces la culpa es de todo el mundo. La vaca que está al frente hace mucha bulla y me da miedo que me voten. Entonces la culpa es de la vaca. Al final del día es la culpa de todo el mundo menos de él. Y obviamente pues creo que ahora les van a demostrar los sectores ciudadanos de quién mismo es la culpa. Claro, él está viendo una especie de fantasmas, ¿no? Lo dijo en unas declaraciones en Loja, donde habló de que el uno tiene los testículos más grandes, o tal vez el otro no tiene testículos, o los tiene más pequeños. Y ahí habló de una especie de mellizos de la conspiración. Nuevamente se escuchó esa especie de frase que tiene él cuando encuentra problemas o cuando hay algo que no le está yendo bien al gobierno nacional. Yo no sé si esto tal vez podría ser una cortina de humo para distraer a la gente con ese tipo de mensaje y que se discuta este tema antes de los problemas sociales que vive el país. Por supuesto, es una estrategia en política, obviamente maquiavélica, pero es una estrategia que es muy válida en política, que es de generar enemigos, de generar una mirada para la gente, decir, hey, no me miren a mí, yo soy malo, pero allá hay otro más malo, oigan, allá hay otro más malo, miren para allá, mientras él se está llevando al caos al país. Entonces es una forma de causar distracción en la gente, de distraer a la ciudadanía, pero mire, ya el pueblo ya no se deja tomar el pelo. Yo no tengo nada ni a favor ni en contra del señor Jaime Nebot, el señor Rafael Correa, o quizás ahora mismo de Leonidas Issa, quien también en su momento lo topó. Pero ellos no tienen el poder tiene el presidente. O sea, quien manda a la policía, quien puede equipar a la policía, quien puede definir presupuesto para la policía es únicamente el presidente de la República. Está en sus manos. Quien puede definir una política agropecuaria y nadie se la está impidiendo es él. Porque no creo que Nebot le esté diciendo, oye, no pongas plata ahí y él le va a hacer caso. ¿Quién es Nebot en este momento a nivel de poder? ¿O quién es Correa? ¿O quién es Issa? O sea, él está viendo enemigos donde no hay. Por último, hecho que la Asamblea, pero si la Asamblea tiene a una señora de presidenta que no nos permite ni siquiera fiscalizar. Entonces, tiene todo el poder en sus manos y no ha hecho absolutamente nada. Yo tengo un amigo que a esas personas así las tilda de inútiles.
Estamos dialogando con el abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic. Bueno, los problemas sociales que está atravesando el país y la falta de acción del gobierno nacional durante estos primeros meses, 11 meses en el poder, podemos visualizar en todos los sectores del Estado, tanto en educación como en salud, bueno, en bienestar social, en fin, en todo lado. Pero hemos entrevistado nosotros dentro de este espacio a varios analistas económicos y ellos sacan como conclusión de que el Estado, como Estado, no está invirtiendo en las instituciones públicas. Por eso es el deterioro en el registro civil, en la Agencia Nacional de Tránsito, que ahora para esperar que le entreguen la placa de su vehículo, tienen que pasar 7 u 8 meses. En el tema de licencias no hay material. Bueno, en fin, las instituciones del Estado se están deteriorando porque el Estado no invierte. En estos primeros 4 meses hemos visto que solamente ha invertido 65 millones de dólares. ¿Hacia dónde vamos, asambleísta? Mire, en este momento estamos acudiendo ante un Estado fallido. Y yo diría, con nombre de apellido, ante un gobierno fallido, un gobierno de Guillermo Lasso que no dio pie con bola, que mucha gente, yo he conversado con la gente en la calle, converso todos los días con muchos ciudadanos, decían, yo voté por Guillermo Lasso porque como vi que construyó un banco, hizo una fortuna, era un hombre que podía hacer lo mismo con el país, ¿no? Llevarlo hacia la prosperidad, pero resulta que está haciendo absolutamente todo lo contrario. Entonces la gente está totalmente seccionada, inclusive la gente que votó por él. O sea, no es posible que nos diga que no hay plata para medicina, que no hay plata para educación, que no hay plata para la agricultura, que no hay plata para el registro civil, para la NT, para nada, no hay plata para nada. Pero ha subido la gasolina, pues. ¿Y dónde van los ingresos de la subida de la gasolina? Al gobierno, pues. Ha subido los impuestos. Acaban de anunciar que el SRI ha recaudado más de $1.000 millones en relación a lo que recaudó el año pasado. ¿Y dónde va esa plata? Al gobierno, al que nos está diciendo que no hay plata. Ha subido el petróleo, que eso no es un secreto para nadie. ¿Y dónde está yendo esa plata? Al gobierno. Entonces, ¿cómo es que no hay plata para nada? ¿Cómo es que no tenemos medicina en los hospitales? Discúlpenme, pero ahí no tiene nada que ver ninguno de estos enemigos imaginarios que ha construido el presidente de la República. Ni siquiera a la Asamblea. Díganos a la Asamblea todo lo que ustedes quieran, todos los males que ustedes quieran que podemos adolecer a la Asamblea Nacional, pero nosotros no definimos, por ejemplo, cuándo debe comprar medicina y cuándo no debe comprar medicina para los hospitales el presidente. Y no ha comprado, pues. O nosotros tenemos que definir cuándo, él tiene que definir cuándo va a invertir en el seguro social, o en el registro civil, o en los hospitales, o en la policía. Está haciendo matar a los policías porque no los equipa, pues. Y dice que no hay plata. O sea, esto es una locura. Estamos ante un gobierno fallido, un gobierno que prefiere tener $9.000 millones, es decir, mandar toda la plata que le ingresa a la Reserva Monetaria Internacional para que el Fondo Monetario Internacional le diga en el hombro, qué buen chico, qué buen muchacho, eres un grande, eres lo máximo en ahorrar en tu país. Pero la gente de la casa adentro se le muere de hambre, pues esto es como que un padre de familia mañana prefiera mandar todos sus ingresos al banco para que el banco le diga, usted es un gran ahorrador y usted es un sujeto de crédito excelente. Felicitaciones, señor padre de familia. Pero en la casa los hijos comen una sola vez al día, si es que comen. Pero en la casa los hijos no tienen zapatos, no tienen ropa, se mueren de hambre, están enfermos. Eso es lo que está pasando en los actuales momentos. Tenemos mucha plata en este país, tenemos un país pobre. En este momento hay muchísima plata en el país, pero la mayoría ha sido mandada a la Reserva Monetaria Internacional para quedar bien con la banca extranjera. Y eso obviamente me duele como ecuatoriano. Y creo que le van a dar una lección a los sectores sociales en los próximos días por esto. Abogado Darwin Pereira, le saluda Luis Villasís. Bienvenido nuevamente a los especialistas. Mi estimado abogado, usted ha analizado la situación del Ejecutivo y nos ha dado un panorama importante a la ciudadanía. Sin embargo, yo le consulto a usted, casa adentro, ¿cómo usted observa la labor de la Asamblea? No hablamos del Ejecutivo, usted participa de la Asamblea. ¿Cómo hacemos esa parte autocrítica de la Asamblea y todo lo que la ciudadanía conoce es público y usted también domina? Bueno, obviamente hay que ser autocrítico. Yo no vengo aquí a hablar de que la Asamblea es lo máximo. El país ha visto una Asamblea prácticamente destrozándose y haciéndose pedazos. No puedo ocultar la realidad con un video transparente y ni puedo engañarme yo mismo, peor aún engañar a la gente. Tanto así que nosotros hemos tenido que levantar la voz al interior de la Asamblea y poner los puntos sobre las IES.
el nombre de los responsables, porque a mí me gusta hablar con nombre y apellidos, a mí no me gusta andar por las ramas, el nombre de los responsables de la asamblea, porque no hay que generalizar, generalizar es malo, hay buenos asambleístas, hay gente muy preocupada acá, las comisiones están trabajando, pero lamentablemente el capitán del barco nos lleva al abismo, nos lleva a las cascadas, a las cataratas con este barco, a hundirnos y a hundir a todo su personal, tiene nombre y apellido, se llama Guadalupe Llori. Mientras Guadalupe Llori sigue al frente de la asamblea, creo que muy poco va a cambiar esta asamblea. Lamentablemente el señor Guadalupe Llori no le está haciendo daño a la asamblea, y esto quiero dejarlo un poco claro, ¿sí? No le está haciendo daño a la asamblea. Claro, la asamblea puede autodepurarse, pero resulta que se ha agarrado con uñas, con dientes, con todo lo que más ha podido para protegerse el cargo. El señor Guadalupe Llori tiene, para ponerle un ejemplo, en su escritorio, hace más de un mes, la Ley Orgánica de Educación Superior, una ley muy importante para la juventud del país, para las universidades del país, para el desarrollo del país, y no la pone en el orden del día. Lista para primer debate. Lista para primer debate. Los agricultores. Teníamos que tener al ministro de Agricultura que se fue porque buscó lo más fácil, se fue. ¿Sí? En febrero. Era una orden del Pleno que lo traiga. Y no lo quiso traer. ¿Sabe por qué? Porque protege a los ministros del gobierno. Porque la señora Guadalupe protege a Guillermo Lasso. Porque la señora Guadalupe Llori convirtió a la Asamblea en la alfombra de Guillermo Lasso. No le importó un comino que Guillermo Lasso nos grite que somos corruptos y ladrones, ella contenta. Como que si no pasara nada, como que le encantara que le gritaran que es corrupta y ladrona. Discúlpeme, hemos tenido cualquier cosa menos presidente de la asamblea, pues. Hemos tenido una presidenta que convirtió a la asamblea en el patio trasero de Carondelet, donde se bota la basura, donde se bota la escoria, donde hacen necesidades, donde hacen pipí, donde hacen popó y donde hacen pupú. Y eso no se lo podemos permitir. Y por eso esta indignación de muchos asambleístas, y hemos dicho con claridad absoluta, yo no vine aquí a proteger por supuestos espíritus de cuerpo a compañeros del partido. Si mis compañeros del partido fallan, pues lamentablemente tendré que decir las cosas en su cara y se las estoy diciendo. El señor Guadalupe Llori, por muy que sea de mi organización política, le ha fallado, no a la asamblea, le ha fallado al país. Y obviamente la asamblea en este momento ha iniciado el camino para destituirla. La señora Guadalupe Llori tiene que salir de la presidencia de la Asamblea Nacional. Y es más, ha causado tanta molestia entre los asambleístas que ya ahora mismo entiendo que está en camino, si es que ya no se presentó, no he seguido la pista todavía al respecto, de una denuncia ante la Comisión de Ética, lo que inclusive le llevaría a perder su curul como asambleísta. El asunto es bastante grave con el señor Guadalupe Llori. Este daño que le ha hecho al país me parece que no se va a quedar así nomás, me parece que va a traer larga cola al respecto. Abogado, usted ha mencionado en varias partes de su intervención lo que es la presidenta Guadalupe Llori. Ella también dice que hay conspiración para a ella destituirla de su cargo y de su curul, y ha señalado puntualmente a UNES y al Partido Social Cristiano. Por otro lado, eso por un lado, y por otro lado, el tema de la comisión multipartista. Usted ha dicho Guadalupe Llori se tiene que ir. ¿Usted cree que esta comisión va a ser la que sentencie prácticamente a Guadalupe Llori a que abandone su cargo y probablemente después su curul? Yo le invitaría, ustedes son periodistas, son muy inteligentes, les invitaría a que sigan un poco las declaraciones de Guadalupe Llori. Es una caja de resonancia de lo que dice Guillermo Lasso. O sea, ella está esperando a ver qué dice Lasso y ella lo repite. A ver, ¿qué dijo hoy día? Yo repito eso. Guillermo Lasso dice que nos vamos a tomar el CPCC, yo tengo que repetir eso. Guillermo Lasso me dice que son conspiradores, así yo tengo que repetir que son conspiradores. Ella no ha creado nada, no ha tenido la creatividad de decir algo por su propia cuenta, articular una palabra por su propia cuenta, un argumento válido por su propia cuenta. Ella repite exactamente lo que le dicen en Carondelet. Oye, Guadalupe, grítales esto. Y ella corre a gritarnos eso. Guadalupe, diles los de acá. Y ella corre a decirnos lo de allá. O sea, discúlpenme, o sea, yo creo que ya estamos grandecitos como para no darnos cuenta por dónde va su discurso, que no es de ella, sino que es armado, porque ella la tienen prácticamente como un títere. A ver, hable, diga, corra, camine, no, ya no corra, ya no camine, ahora siéntese, ahora párese, ahora sí diga esto de aquí. Eso básicamente como la han convertido en un acto bochornoso para el primer poder del Estado, cuando nosotros somos quienes debemos haber generado el equilibrio de poderes en el país, porque yo no le digo que vengamos acá a pelearnos con el presidente, ni a oponernos a todo. Tenemos que abrir un camino de diálogo, pero un camino de diálogo no de esos diálogos que le gustan a muchos mandatarios, que les entra por aquí y les sale por acá. Yo hablo de un diálogo de que entre por aquí y que se llegue acá, pues si no, no tiene sentido el diálogo. Así que en ese contexto, efectivamente, no es un secreto para nadie, la comisión se estableció para determinar una denuncia para destitución. La denuncia que está puesta es para destitución. Y si usted me pregunta si yo voy a votar por la institución, yo sí voy a votar por la institución de la señora Guadalupe Llori. Yo sí creo que se debe ir por las razones que le he expuesto aquí. Y muchísimas más que nos faltaría mañana para exponérselas y para desplayarme. Así que
esto que podría ser ya el comienzo del fin de la era de Guadalupe Llori, que por fin logramos formar la comisión de evaluación, pero yo sí quiero decirle algo adicional aquí, algo importante que me parece que el país debe saber. La comisión evaluadora debe, valga la redundancia, evaluar a todo el CAL, no solo Guadalupe Llori. Todo el CAL debemos asumir nuestra parte de responsabilidad en esta conducción de la Asamblea. Se debe transparentar porque el CAL es la dirección, el órgano que dirige la Asamblea. Claro, la señora como presidenta tiene sus potestades exclusivas que ya hemos dicho le hacen mucho daño al país, pero también habrá que ver qué ha hecho el CAL frente a todo esto. Y en ese sentido, yo, siendo miembro del CAL, no le tengo miedo a la evaluación. Para mí, bienvenida sea la evaluación y consecuentemente he hablado con los bloques, con los que usted ha mencionado, y he dicho que esta comisión debe ser aprovechada para que de una vez evalúe a todo el CAL. El que nada debe, nada teme. De mi lado, bienvenida sea la evaluación. Abogado, si bien es cierto hay obstrucción al trabajo de la Asamblea y prácticamente esta situación de que probablemente se esté aferrando al cargo la presidenta de la Asamblea limite un poco la acción legislativa. Sin embargo, yo le consulto a usted porque la ciudadanía a través de los medios digitales demanda de sus asambleístas, siempre se puede leer leyes más fuertes, etcétera, y con temas de salud, de educación, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo, si le puede explicar usted a la ciudadanía, cómo está trabajando Darwin Pereira y el CAL y la Asamblea Nacional para darle esa tranquilidad a la ciudadanía y poder articular esa seguridad tan ansiada por nosotros? Mire, las comisiones, por eso le decía hace un momento, esto tiene nombre y apellido de los responsables, ¿no? Y tiene en este momento esa responsabilidad en quien le he nombrado. Pero a nivel de comisiones, la Asamblea se divide en 15 comisiones. Las comisiones están trabajando, están produciendo leyes, pero las leyes, para que puedan transformarse en tal, tienen que pasar por debates en el Pleno. Y la única persona que puede convocar al Pleno, que puede poner los órdenes del día, es la señora Guadalupe Llori. Hoy estamos martes. Se suponía que hoy, 9 de la mañana, ya deberíamos estar reunidos. No hay reunión. No ha convocado. Ha convocado por hoy la tarde a continuar una sesión del periodo pasado, una continuación de sesión, para que usted vea cómo está manejando la Asamblea la señora Guadalupe Llori. Y eso obviamente nos amarra las manos al resto de asambleístas, a las comisiones que sí están produciendo leyes. A la fuerza, casi a los 20 días, debatimos la ley de uso progresivo de la fuerza que nos ha pedido la Policía Nacional. Y obviamente que era un imperativo debatirla, más allá de que estemos o no estemos a favor de aquello, era un imperativo debatirlo. Y tantas suspensiones de sesiones se logró debatirla, ya está debatida en primer debate, seguimos produciendo leyes. Pero también es importante decirle al país que no todo lo que está pasando es falta de leyes. Los principales problemas que están pasando no pasan por leyes, pasan por una inoperancia del Ejecutivo, que ha visto en la Asamblea su mejor forma de descargarse su responsabilidad. Pero la Asamblea no tiene responsabilidad en la compra de medicinas. La Asamblea no tiene responsabilidad en la falta de presupuesto para el seguro social o la falta de presupuesto para el registro civil o que los carros de los policías no se arreglen y que los policías no tengan el mismo armamento que tienen los delincuentes. Eso es una responsabilidad exclusivamente del Ejecutivo que no podemos permitir que se la endose a ninguna otra autoridad o a ningún otro personaje de este país. El Ejecutivo ha sido inoperante en el manejo del gobierno y obviamente nosotros desde la Asamblea hemos intentado fiscalizarlo, hemos hecho lo más posible por lograrlo, pero obviamente también tenemos que nos amarran las manos. Ya le comentaba hace un momento y le he dicho algunas veces en este espacio, nosotros al ministro de Agricultura debimos haberlo traído en febrero y ella no lo quiso hacer y lo trajo en abril, desobedeciendo al mismo pleno, es decir, desobedeciendo a sus mismos mandantes, a quienes la pusimos ahí. Y hoy hay una importación de maíz en camino, que como no pudimos fiscalizar al ministro de Agricultura en su momento, entonces es posible que eso se transforme en realidad y quiebre a los maiceros. ¿Perjudicado quién al final del día? La gente pobre, la gente de a pie. Entonces, las cosas están claras y nosotros no tenemos por qué darle vueltas. Hay que decir las cosas como son y nos hacemos responsables de nuestra parte, pero también hay que entender de que mientras no cambie la cabeza de la Asamblea, lamentablemente esta Asamblea va a seguir por el mismo sendero. Asambleísta, ya para irnos a la recta final de esta entrevista, le dejo dos planteamientos. Primero, usted dijo que la presidenta Guadalupe Llori es la caja de resonancia del gobierno nacional. ¿Por qué es la caja de resonancia del gobierno? ¿Qué hay para hacer la caja de resonancia del gobierno? Aquí lo dijo el asambleísta Bruno Segovia, de que la presidenta Guadalupe Llori
ha puesto hasta el último teniente político en su provincia Orellana. Y la segunda inquietud que tengo, ¿qué va a pasar con los rebeldes que se alejaron de la postura de los dirigentes de Pachacutic? La señora Cecilia Velázquez dijo en este espacio la semana pasada que ustedes se tienen que atener a las consecuencias si siguen con esa postura y si no apoyan a Guadalupe Llori. Y las consecuencias son ir presos. Sí sabía eso, ¿no? Sí. O sea, la señora Cecilia Velázquez, tanto como la señora Guadalupe Llori, nos quieren ver presos. O sea, ¿a dónde ha llegado la ambición del poder? ¿A dónde ha llegado eso no se ha visto? Mira, este tema del aferramiento de Guadalupe Llori al poder no tiene precedentes en la historia. Yo no sé si usted habrá visto alguna vez esto, al menos desde que yo recuerdo nuestro regreso a la democracia, yo no había visto un tema así, que no le importe que sus compañeros vayan presos con tal de ella mantenerse en el poder. Porque es lo que le está pidiendo a la fiscal, que nos meta presos. Tanto así que el abogado, que es de la Asamblea, pero que ahora funge como abogado de Guadalupe Llori, dijo que nosotros en investigación previa no teníamos inmunidad y que por lo tanto era factible de que nos detengan en cualquier momento. O sea, ¿a dónde llegan ya las pretensiones? Para que usted tenga una idea de qué es lo que están pensando. Han pedido que nos allanen las casas. No es un pelo de cochino lo que nos estamos jugando acá. Acá nos estamos jugando inclusive en nuestra libertad. Claro que hemos sido públicos en decirle a la señora Fiscal General de la Nación que si ella permite eso, estaría cometiendo una atrocidad, una aberración jurídica sin precedentes en la historia. Y hasta ahora por lo menos no le ha hecho caso. Pero con 4 procesos judiciales, 2 acciones constitucionales y 2 acciones penales, obviamente pues que sí también nos distrae un poco de nuestras acciones y la señora Cecilia Velázquez pretende lo que pretende la señora Guadalupe Llori, que vayamos presos. No creo que la fiscal le vaya a dar ese gusto, así que no hay consecuencias a las que atenerse. Los rebeldes seguimos en Pachacutic, ya pasamos, al menos en mi caso, como Edwin Pereira, pasamos por la Comisión de Ética, la Comisión de Ética abrió un expediente, ha declarado de que no encuentra ninguna culpabilidad y entiendo que en las próximas horas le van a notificar eso al movimiento. Claro, eso le va a causar mucha rabia y a lo mejor nos planteen otro juicio más la señora Guadalupe Llori o la señora Cecilia Velázquez. Y esperemos que en las próximas horas las aguas se calmen. Hoy ha sido convocado el movimiento, la bancada, para elegir un nuevo jefe de bancada, o de repente ratificar al mismo, no sabemos qué va a pasar, pero yo creo que las cosas en el movimiento van por buen camino. Mire, todo esto va a pasar cuando Guadalupe Llori salga. En este momento Guadalupe Llori tiene prácticamente secuestrada a la dirigencia de Pachacutic, tanto al señor Marlon Santos, a la señora Cecilia Velázquez y al mismo jefe de bancada. Entonces, en este momento va a ser un poco difícil que las cosas se recompongan, pero ya yo veo una luz muy cerca al final del túnel en la que Pachacutic va a lograr una reunificación cuando la señora Guadalupe Llori deje de ser presidente de la Asamblea Nacional, porque ya se le acaba ese poder para andar manipulando autoridades del movimiento. Asambleísta, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre a las órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo para ustedes. Gracias al abogado Darwin Pereira, asambleísta de Pachacutic, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.